Bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1. Y la semana pasada iniciamos esta sección del versículo 3 al 11 con el título ¿Qué hacemos con los falsos maestros? Esto tiene que ver, hermanos, con el cómo tratamos esta situación, cómo tratamos a los falsos maestros o cómo tratamos la falsa enseñanza. El domingo pasado compartimos la primera parte y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Y hoy vamos a analizar los versículos del 5 al 7, porque ya en la enseñanza anterior analizamos los versículos del 3 al 4 y hoy vamos a estudiar del 5 al 7. Por tanto, dice así la palabra del Señor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Vuelvo a insistir, hermanos, toda esta sección del verso 3 al 11 se enfoca en la falsa enseñanza, en los falsos maestros y cómo Timoteo debía tratar eso. Después del verso 12 en adelante, el apóstol Pablo cambia un poco el matiz de esto, aunque todo está relacionado, y después en el verso 18 en adelante retoma dos ejemplos de falsos maestros. Pero esta sección que estamos abordando, hoy la segunda parte y el próximo domingo tercera parte, va a terminar en el versículo 11. Hasta este momento hemos visto, hermanos, cómo el apóstol Pablo utiliza un tono pastoral, utiliza un tono paternal al rogar a Timoteo que se quedase en esta ciudad llamada Éfeso. El apóstol Pablo había anticipado en Hechos capítulo 20 que de vosotros mismos, es decir, de los líderes, los ancianos en ese caso específico, Hechos 20, se levantarían hombres perversos que arrastrarían tras sí a los discípulos. Entonces Pablo no utiliza su autoridad apostólica mandando a Timoteo, sino al contrario, se dirige a él, le ruega a él, le hace una petición amorosa a Timoteo en virtud de lo que quería tratar. Por tanto, le ruega que se quede en Éfeso, pero para que mandase, dice el verbo, parangelo, una palabrita en el orden de la milicia, donde no hay lugar a discusión, no hay lugar a opción, no hay lugar a alternativa. Entonces Timoteo debía mandar a estos hombres, a algunos, dice él, que no enseñen diferente doctrina. Estoy solo repasando, hermanos. Pueden ver la enseñanza anterior. Entonces el apóstol Pablo es enfático en esto. Impídeles, por favor. Paralízalos. Levanta una barrera para que ellos no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. ¿Por qué razón? Porque esas cosas acarrean disputas, controversias, discusiones necias en la congregación. Por lo tanto, una de las cosas que vimos es que la falsa doctrina, hermanos, estorba el desarrollo normal del plan de Dios, de la economía de Dios, de la administración de Dios, del programa de Dios para su iglesia. Y eso es lo que provoca la falsa enseñanza. Por tanto, había que detener eso. Eso en contraste con la edificación, con el programa de Dios para que se desarrolle de manera normal, que es por fe. Para que Dios siga salvando personas, para que Dios siga usando su santo evangelio para convertir a la gente y al mismo tiempo para continuar haciendo discípulos, capacitándoles, preparándoles para la obra del ministerio. Entonces, si bien es cierto, hermanos, cuando se permite la falsa enseñanza, cuando se permite los falsos maestros, esto estorba, esto obstaculiza el desarrollo del plan de Dios, que lo vimos en la enseñanza anterior, también es verdad que la falsa enseñanza, si no la detenemos,
también interrumpe o paraliza el desarrollo de las virtudes cristianas en una iglesia, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, cuando Pablo les dice a Timoteo, Timoteo manda que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas, porque esas cosas acarrean disputas. Entonces, eso te mando. Queda en la mente de Timoteo el mandamiento de prohibir la falsa enseñanza. Y esta es la razón por la cual Pablo ahora continúa el desarrollo de este pensamiento en el versículo 5 y dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La primera palabrita que resalta aquí es, bueno, pues. Esto está íntimamente relacionado con la idea anterior. Está estrechamente relacionado con el desarrollo del pensamiento del versículo 4. La palabra propósito, telos en el griego, significa meta, significa fin o resultado. Pues el propósito, pues la meta, pues el fin o resultado de este mandamiento es... ¿A qué mandamiento se refiere Pablo aquí en el verso 5? Bueno, sin lugar a dudas, el mandamiento que menciona en el verso 5 se refiere al mandamiento explícito del verso 3. ¿Qué dijo en el verso 3 Pablo? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por tanto, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, pues el propósito de este mandamiento es, bueno, al mandato o la orden de privar, de paralizar, de detener a los falsos maestros de enseñar falsas doctrinas? Podemos entonces leer esta idea de esta manera: pues la meta, pues el fin o pues el resultado de mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina es el amor. Es el amor. El propósito de esto es el amor. La meta por la cual te estoy diciendo, Timoteo, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina es el amor. ¿Amor a quién?, podríamos preguntar, o preguntarle a Pablo: Pablo, ¿a quién te refieres con el amor? Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Bueno, la respuesta es el amor a Dios y el amor al prójimo, no solo al hermano en la fe, sino también al incrédulo. Por eso más adelante el apóstol Pablo agrega el ingrediente de la oración para salvación de todos los hombres. Mateo 22, 37 al 39 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hay otro, esperen. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen bien, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas que nos están escuchando, gente adulta, líderes o no líderes, ovejas, diáconos, ancianos, pastores. Amar a Dios es un mandato. Y este amor, hermanos, involucra la voluntad, la negación de sí mismo, el amor real, el amor genuino, el amor bíblico, el amor de Dios, y abnegación al bienestar de los demás. No necesariamente es una actitud, es una acción. El amor siempre hace algo. De hecho, las palabras que se emplean en 1 Corintios 13, si ustedes revisan allí, para describir el amor, son todos verbos, son todas acciones. Por eso en el Nuevo Testamento también se dice: no améis solo de palabras, sino de hecho.
El amor es un acto de servicio que fluye de un corazón de humildad. Entonces estamos logrando, hermanos, entender por qué Pablo es tan enérgico, es tan enfático al rogar a Timoteo que se quede en Éfeso, pero para que mande, para que ordene, sin opciones, sin discusión, a estos algunos que no enseñen diferente doctrina. El propósito de eso, Pablo le dice a Timoteo, es el amor. Es el amor. Esto es tan serio, el amor a Dios, que el apóstol Pablo, hermanos, hizo una advertencia muy seria a los corintios. Miren, por favor, acompáñenme allí a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. No tenemos todo el tiempo de explicar esto, pero quiero dejarlo en sus mentes para que te haga pensar con respecto al amor a Dios. Dice 1 Corintios 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Lo voy a leer de nuevo porque probablemente es la primera vez que escuchas esto. Dice 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y resulta que consulto 1 Timoteo 1, 5, y Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento, de tapar la boca a los falsos, de proteger a la iglesia de falsa enseñanza, es el amor. Ese es el resultado, esa es la meta, esa es la finalidad. El amor a Dios y a la iglesia, a Dios y al prójimo, a Dios y a mis hermanos. Por eso el Señor Jesucristo también fue enfático en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 35. El Señor Jesucristo directamente dice estas palabras y Él dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el mismo Juan ahora escribiendo en su primera carta, primera de Juan capítulo 4, esto nos va a dar mucho más luz para seguir interpretando y explicando 1 Timoteo. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículos del 7 en adelante, Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vuelvo a recordar, ¿qué está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pues el propósito de esto que te estoy mandando es el amor que protege, el amor que cuida, el amor que ampara incondicionalmente, el amor, eso que involucra la voluntad, no necesariamente las emociones, aquello que se transforma en acción, aquello que se transforma en una negación de sí mismo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Timoteo tenía que impedir la falsa doctrina porque si no lo hacía, impedía también el desarrollo libre del amor en la iglesia. Ahora, regresamos a 1 Timoteo. Esta clase de amor
que nosotros, hermanos, podemos amar porque Dios nos amó a nosotros primero, o si nosotros amamos a Dios y amamos a los hermanos y al prójimo en general, es porque Dios nos amó a nosotros primero. De lo contrario, nunca hubiésemos podido expresar el amor que Dios nos pide, porque el amor solo proviene de Él. De hecho, dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ya estamos entendiendo a lo que Pablo quiere apuntar. Voy a hacer una conclusión al final una vez que desarrolle toda la idea para, hermanos, para entender finalmente el corazón tierno y pastoral de este hombre llamado Pablo y que quería influenciar y que quería impactar también el corazón de su hijo verdadero en la fe llamado Timoteo. Bueno, regresamos entonces a 1 Timoteo. Esta clase de amor, hermanos, que viene de Dios y que Dios finalmente lo expresa en la protección de la falsa doctrina, tiene tres fuentes o proviene de tres fuentes. Por eso el texto dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de, número 1, corazón limpio, número 2, de buena conciencia y número 3, de fe no fingida. Por lo tanto, hermanos, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido ¿de qué? De un corazón limpio. Si retrocedemos al libro de los Salmos, Salmo 24, versículo 3, hay un pasaje muy interesante que expresó David. Por el Salmo 24 lo escribió David. Y en el Salmo 24, versículo 3, leemos las siguientes palabras. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lo contesta en el verso 4 el mismo David. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí, ante la interrogante que el mismo David, obviamente movido por el Espíritu Santo, hace, él contesta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La misma idea la transmite David en el Salmo 51, versículo 10, cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Por qué el rey David utiliza el verbo crear y le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Por una razón muy sencilla. El ser humano no puede hacerse una autocirugía en su interior, porque la salvación es de Jehová. Salmo 3, Jonás 2, Apocalipsis 7. La salvación es de Jehová. Es Jehová el que circuncida el corazón por gracia mediante la fe. Por eso David dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero resulta ser que anteriormente David había dicho, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué estoy queriendo decir en otras palabras, hermanos? El corazón limpio al que apela el apóstol Pablo cuando habla a Timoteo es aquel corazón que ha experimentado la limpieza o lavamiento de la regeneración. Podemos amar porque Dios nos amó primero, cambiando nuestro corazón de piedra por uno de carne, lavando nuestros pecados, redimiéndonos por su sangre bendita y perdonándonos todos nuestros pecados. Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento, pues la meta de este mandamiento, pues el fin de este mandamiento es el amor. ¿Nacido de qué? De corazón limpio. No podemos amar si Dios no ha limpiado o cambiado nuestro corazón. ¿Por qué está diciendo esto a Timoteo en relación a los falsos maestros? ¿Estamos logrando entender? Si no logras captarlo todavía,
Lo vas a entender a continuación cuando sigamos explicando esto. En segundo lugar, Pablo dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón y nacido de buena conciencia. De buena conciencia. Recordamos que de acuerdo a Romanos 2, 14 y 15, esto lo pueden escuchar con toda libertad también en el canal de YouTube. Tenemos todo Romanos, o sea, no todo, todavía estamos en el desarrollo, pero hay bastantes enseñanzas y ahí está Romanos 2. La conciencia, de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a Dios, es ese conocimiento interno que nos acusa o nos defiende, que aprueba o desaprueba. Y esto es muy importante, hermanos, porque los creyentes debiéramos tener en el Señor, delante de Él, una buena conciencia. Por esta razón el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 24, cuando presenta su defensa ante Félix, Hechos capítulo 24, versículo 14 al 16, dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Atención ahora, 16. Y por esto procuro, dice Pablo, tener siempre, hermanos, esa palabrita siempre es muy relevante, no de vez en cuando, no cada cierto tiempo, no de manera intermitente, no una vez al año. La buena conciencia, dice él, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese es el patrón bíblico para nosotros. Ese es el ejemplo bíblico para nosotros. Esta es una de las razones por las cuales Pablo se atreve a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo era un hombre con una buena conciencia delante de Dios, sin ofensa a Dios y sin ofensa también a los hombres. Para Pablo era tan importante la conciencia, buena conciencia delante de Dios, que ahora escribe esto también a los Corintios en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Miren qué interesante lo que dice Pablo aquí, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? El propósito de este mandamiento de prohibir que se enseñe falsa doctrina es el amor. Es el amor. ¿Nacido de qué? De corazón limpio, de corazón puro. Número 2, de buena conciencia. Y en tercer lugar, de fe no fingida. Recordamos lo siguiente: ¿cómo le llamó Pablo a Timoteo? Si ustedes ven ahí su Biblia, el destinatario de la carta en el verso 2, a Timoteo. ¿Y qué es lo que agrega Pablo aquí? Verdadero hijo en la fe. Y recordamos también el ejemplo de la madre y abuela de Timoteo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo Pablo entonces aquí? Una fe no fingida, que es algo que nace verdaderamente el corazón, es una fe no hipócrita. Hijos genuinos delante de Dios, verdaderos hijos en la fe. Entonces este amor nace de fe no fingida.
no de una fe hipócrita, no de una doble vida. Entonces, si vamos, hermanos, enumerando aquí el propósito de Pablo a Timoteo de mandarlo, y aquí quiero ser enfático, por eso reitero esta verdad. El propósito de este mandamiento, de que Pablo haya sido tan tajante con Timoteo al mandar a estos algunos que no enseñan diferente doctrina, es el amor. Es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Hay un pasaje que involucra de alguna manera todo lo que hemos señalado hasta aquí. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pedro dice estas palabras: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no a la falsa doctrina, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso dije que este pasaje involucra de alguna manera todo lo que hemos señalado hasta este momento en Primera a Timoteo. Regresamos a Primera Timoteo y podemos concluir todo lo dicho anteriormente, y me detengo unos minutos más para cerrar esta primera idea. ¿Qué es, en definitiva, lo que está enseñando Pablo con todo esto? Lo siguiente: Timoteo, si te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, es porque amo a Dios. Es porque te amo a ti, Timoteo. Y es porque amo a los hermanos. Es porque amo la iglesia. ¿Por qué los amo? Porque Dios me ha amado a mí primero. Ha limpiado mi corazón. Ha transformado mi vida. Esto ha producido en mí una buena conciencia. Y por tanto soy un verdadero creyente, es decir, tengo una fe genuina, una fe no fingida. Los falsos maestros no aman verdaderamente a Dios ni a los hermanos. Los falsos maestros no aman a Dios verdadera ni genuinamente, a Dios ni a la iglesia, mucho menos. En consecuencia, no lo pueden hacer porque nunca ha sido cambiado su corazón. No tienen un corazón limpio, no tienen una buena conciencia y no tienen una fe genuina. Son hipócritas. Son hipócritas. Ahora, ¿por qué no pueden producir algo diferente? Bueno, sus enseñanzas son falsas, ¿no? Lo falso no puede producir algo sano. Por esta razón Timoteo tenía que mandar enérgicamente, enseñar falsas doctrinas. Porque lo que ellos producen con su falsa enseñanza es todo lo contrario a lo que hemos señalado ahora. No hay amor, no hay un corazón limpio, no hay buena conciencia, no hay una fe verdadera. Lo que ellos enseñan producen disputas, lo vimos la clase anterior o la reunión anterior, producen disputas, producen controversias, producen discusiones irresponsables, en consecuencia hay divisiones, etcétera, etcétera. Amados hermanos, lo he dicho en otras ocasiones y lo repetiré ahora, la mayor expresión de amor de un pastor o de los pastores o de los ancianos para una congregación es que esos pastores les enseñen la verdad a sus ovejas. Lo repito, hermanos y hermanas, la mayor expresión de amor de los pastores hacia sus ovejas es que les enseñen la verdad.
Ahora, si alguien estuviera escuchando, alguien que no conoce el ejercicio de la enseñanza, de la pedagogía en la iglesia, podría decir, pero ¿y qué tanto amor puede haber en que un pastor o un anciano o un obispo, lo que como quieras llamarlo, enseñe en la iglesia? ¿Qué tiene eso de amoroso? Bueno, esta gente no sabe. Pregúntale a cualquier pastor sano, pregúntale a cualquier maestro que es conforme al corazón de Dios. Y ese pastor te va a decir, o ese maestro te va a decir, enseñar la verdad tiene un alto costo, porque hay que estudiar muchas horas, hay que introducirse en el texto bíblico, hay que consultar libros, hay que leer mucho. Por otro lado, tenemos que vivir la verdad que predicamos, y muchas veces vivir la verdad que predicamos va a involucrar persecución, va a involucrar incomprensión, va a provocar problemas en la familia, va a provocar divisiones en la familia, va a producir persecución de otras personas alrededor. No se va a comprender la verdad. Entonces hay un precio que pagar, pero esos hombres de Dios están dispuestos porque han sido verdaderamente llamados por Dios para sufrir todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, cuando enseñamos la verdad a los hermanos, no está implicada solamente la teoría, sino todo lo que involucra predicar la verdad a nuestras ovejas. Por todo lo dicho anteriormente, es normal que Pablo ahora añada lo siguiente, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuando Pablo dice aquí en el verso 6, de las cuales cosas, ¿a qué cosas se refiere? Bueno, a las que mencionó anteriormente. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. De esas cosas se está hablando, de buena conciencia y de fe no fingida. Y ahora agrega él, de esas cosas, del amor nacido de corazón limpio, de esas cosas, algunos desviándose se apartaron a vana palabrería. Desviándose algunos. ¿Cuáles son esos algunos? Esos algunos del verso 3. Recordémoslo. Para que mandases a algunos, los que estaban enseñando falsa doctrina. Pues el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose. Esta palabrita en el griego significa no dar en el blanco. Y después cuando dice se apartaron, esa palabrita significa irse. Esa palabrita significa salirse del rumbo. Se salieron del rumbo. ¿A qué? A vana palabrería, es decir, algo sin sustancia, un discurso sin sentido, carente de propósito. ¿Recuerdan cómo le llamó anteriormente Pablo? Les llamó fábulas, les llamó genealogías interminables. En algún momento, estas personas o estos algunos mostraron ciertos aspectos externos de amor nacido de corazón, supuestamente buena conciencia. En algún momento mostraron ciertos rasgos o aspectos de una fe no fingida. En algún momento profesaron la fe cristiana. Sin embargo, perdieron el rumbo. La gran interrogante que aparece en nuestra mente, normal o natural, es ¿por qué razón se desviaron? ¿Por qué razón se apartaron? En este caso, a vana palabrería, a tergiversar el evangelio del Señor, a corromper la verdad del evangelio. Lo responde sin lugar a ninguna duda el apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieren
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí responde el apóstol Juan sin lugar a dudas. ¿Qué sucedió con estos algunos que estaban en la iglesia en Éfeso y que comenzaron a tergiversar con sus falsas enseñanzas el evangelio? Se desviaron, salieron del rumbo, no dieron en el blanco, se salieron del rumbo a vana palabrería, discursos falsos, sin sentido, carente de propósito, porque nunca fueron de nosotros, dice el apóstol Juan. Y de hecho en el verso 18, si ustedes leen la misma carta de Juan, está refiriéndose a que ese espíritu del anticristo se va a manifestar en muchos anticristos. Por esto conocemos, dice él, que es el último tiempo. Un caso más ilustrativo de lo que está sucediendo acá, tanto en Juan como en 1 Timoteo, muy bien conocido ya por la mayoría de los creyentes, es el caso de Judas, el que entregó al maestro. Nadie sospechó de Judas, porque era como los demás. En Mateo 7, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto estaba sucediendo aquí con estos falsos maestros. Que el Señor, hermanos, tenga misericordia de nosotros, nos guarde, nos proteja y en su gracia podamos perseverar hasta el fin como resultado, no como medio de salvación, sino como respuesta al hecho de que Dios nos ha salvado por su gracia bendita. Por eso es que es muy importante, si tú te congregas en otro lugar, que ores por tus pastores, que ores por tus hermanos que te enseñan la Biblia, para que no se desvíen, para que no sean protegidos del error, sean protegidos de la falsedad. Ora por tus hermanos. Y si puedes acercarte a ellos también cuando veas algo indebido, cuando veas algo inadecuado, acércate a ellos, conversa con ellos, con amor, con mansedumbre, con humildad, porque son los medios que Dios también usa para corregirnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Muchas veces la gente piensa equivocadamente que son los pastores los únicos que pueden corregir al resto de hermanos, son los únicos que tienen que señalar aquello que está débil o aquella debilidad, ese error o pecado de los hermanos. La gente no entiende, hermanos, que son ustedes también los hermanos que nos pueden a nosotros acercarse, conversar, decirnos aquello que no les parece bien. Podemos estar cometiendo algún error, etcétera. Por eso la Biblia manda que los unos a los otros nos exhortemos en amor. Pablo aquí a Timoteo le dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y a continuación Pablo aquí señala el motivo que estos falsos tenían con las siguientes palabras, verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está el deseo egoísta de estos hombres. Pablo dice queriendo ser doctores de la ley. Estos falsos maestros tenían un deseo, pero era un deseo pecaminoso. Además de esto, no les interesaba tener un verdadero aprendizaje y entendimiento de la santa ley de Dios. No les interesaba
conocer verdaderamente a Dios ni su palabra. Deseaban prestigio, deseaban un lugar de honor en la iglesia, deseaban brillar carnalmente en la congregación. De hecho, usaban mal la ley de Dios. La usaban como un medio de salvación. Tergiversaban el propósito de la ley. Esto del tema del legalismo, del mal uso de la ley como medio de salvación, lo vamos a profundizar más el próximo domingo, si Dios así lo permite. Entonces estos falsos deseaban pecaminosamente prestigio, deseaban pecaminosamente ser maestros de la ley, doctores, dice el texto aquí, para brillar, para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Esta actitud, hermanos, la podemos corroborar también en otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo Mateo 23. Mateo 23, para que ustedes sepan, hermanos, es uno de los capítulos más directos, más claros, más confrontacionales hacia los escribas y fariseos de parte de directamente nuestro Señor Jesucristo. Allí los trata de hipócritas, los trata de dobles vidas, los trata de necios, los trata de ciegos, los trata de serpientes, etcétera, etcétera. Y lo que nos compete ahora, Mateo 23, con respecto al prestigio que anhelaban estos que querían ser doctores de la ley, dice Mateo 23, del 5 al 7, lo siguiente: antes hacen todas sus obras, repito, aquí está hablando de escribas y fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, los reconocimientos en las plazas, los saludos en las plazas, y esto es más directo con lo anterior, con lo que estamos enseñando en 1 Timoteo, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí observamos el espíritu, la actitud de lo que está señalando Pablo a Timoteo con respecto a estos falsos maestros. Y por esta razón, hermanos, también en Santiago capítulo 3, versículo 1, Santiago hizo una advertencia muy seria, muy notable. Y él dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo no es prohibir, no es menospreciar a que alguien sea un buen maestro, no es eso. Lo que Pablo está apuntando es al motivo egoísta de estos falsos. Está confrontando el hecho que querían ser doctores de la ley para recibir prestigio humano, aplauso humano, reconocimiento humano, etc. Pero Pablo desde luego que estaría contento, desde luego que tendría gozo en su corazón si Dios levantaba pastores, maestros genuinos delante de él. Desde luego que sí. Pero esos requisitos los vamos a ver después en 1 Timoteo capítulo 3. Dice Warren Wiersbe lo siguiente: los pastores de nuestra generación tienen más medallas que cicatrices. Fin de la cita.
Brillan demasiado como para presentar el sufrimiento por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo a Timoteo, regresando a Timoteo, vuelvo a leer el pasaje, queriendo ser doctores de la ley. Ya explicamos eso, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Cómo puede ser eso? Parece contradictorio, ¿no? Por un lado, quieren ser doctores de la ley. Eso es lo que afirma Pablo aquí. Pero resulta que no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Por qué estos hombres, surge esta pregunta ahora, ¿por qué estos hombres no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman? Bueno, antes de contestar esto, es importante destacar lo siguiente, hermanos. El tiempo verbal en el griego aquí, cuando dice queriendo ser maestros, y después dice sin entender, esa expresión sin entender, el tiempo verbal, implica un estado continuo. Es decir, estos manifiestan un estado continuo de no entender nada. Es algo permanente de no entender nada, ni de lo que hablan, ni de lo que afirman. Bueno, ¿a qué se debe entonces que no entiendan nada de lo que hablan ni lo que afirman? Esto lo contesta claramente también el apóstol Pablo en otra carta, primera a los Corintios 2:14. Estoy contestando la pregunta del por qué no entienden nada de lo que hablan y afirman, aún queriendo ser doctores de la ley de manera carnal, de manera humana, de manera maliciosa o pecaminosa. La respuesta es la siguiente, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural es la persona que no tiene el Espíritu Santo. Es una persona no regenerada. La persona natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no, atención con esta expresión, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué dijo Pablo de estos falsos maestros? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esto confirma lo que dijimos anteriormente con respecto a 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Y ahora agrega otro elemento el apóstol Pablo. Estos falsos maestros que quieren ser doctores de la ley o queriendo ser doctores de la ley, que no entienden ni lo que hablan ni lo que enseñan, es porque no son personas verdaderamente convertidas. La respuesta es que eran personas no regeneradas, de ahí la ausencia del Espíritu Santo y en consecuencia no poder entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Si son personas no regeneradas, si está la ausencia del Espíritu Santo, por tanto no pueden entender ni conocer las cosas de Dios. Además de esta ignorancia o ausencia de entendimiento, el texto dice que afirmaban cosas de manera dogmática. Pablo dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, a pie junto, de manera dogmática, afirmaban lo que afirmaban. Por eso Pablo dice que no entienden ni lo que hablan o enseñan y lo que afirman. Amados hermanos, la persona que entiende verdaderamente qué es un maestro, qué es un pastor maestro, dejará o debería dejar afuera el orgullo, debería dejar afuera la vanagloria de los hombres, debería olvidarse de los aplausos del mundo, debería olvidarse de las palmadas en la espalda,
Lo único que a nosotros nos debe de importar es agradar a Dios y no a los hombres. Predicar la verdad involucra, predicar la verdad va a inevitablemente producir una confrontación, va a producir inevitablemente prejuicio de la gente, inevitablemente va a producir esto un quiebre con las relaciones humanas con otras personas que no piensen igual que nosotros, etcétera, etcétera. El enseñar la palabra del Señor no es fácil, hermanos. Es una encomienda de parte del Señor, solemne y seria de parte de Él para nosotros. Dios no necesita tu elocuencia, Dios no necesita tus habilidades, Dios no necesita tu preparación académica, Dios necesita corazones humildes, corazones dóciles. Él necesita instrumentos humildes a su disposición, que entiendan que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. Es un alto llamado que tenemos. Queremos ser fieles al Señor en lo que enseñamos. Queremos entender de alguna manera. ¿Por qué digo de alguna manera? Bueno, porque nunca tampoco vamos a tener todo el entendimiento de toda la verdad bíblica. Desde luego que no. Pero un entendimiento básico, un entendimiento que nos permita a nosotros modelar esa teoría o esa teología que predicamos, pero que al mismo tiempo tengamos la capacidad dada por el Espíritu Santo de explicar, de traer luz a nuestros hermanos para que también sean transformados por el poder de la palabra expuesta o por el poder del Evangelio expuesto o explicado a los oyentes. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, en mi corazón existe ese temor de no decir algo que Dios no ha dicho. Les contaba ahora en marzo de este año, recuerdo que les decía que para mí, en mi cumpleaños ahora, era un año especial porque cumplí 20 años predicando el Evangelio. Es decir, hace 20 años atrás, por primera vez me paré en un púlpito. Y probablemente en ese momento no entendía bien la seriedad, la solemnidad que esto tiene. Pero eso se fue acrecentando en la medida que uno va interiorizándose en la palabra del Señor. Y ese temor hasta el día de hoy está en mi corazón, de tratar de comunicar la verdad con pasión, con claridad, con precisión, pero por sobre todo, hermanos, con fidelidad a aquel que me ha llamado para exponer su palabra. Y que muchas personas puedan también alcanzar la salvación por medio de la exposición del Evangelio. Y todos aquellos pastores que están al frente de las congregaciones, que el Señor les siga capacitando y oramos por ellos para que la verdad del Evangelio corra por todo el mundo y podamos plantar iglesias, tener iglesias, desarrollar iglesias saludables. No sin errores, por favor, no sin errores, cometemos errores, pero para eso estamos explicando la palabra del Señor, para corregir todo aquello débil, ya sea en nuestro carácter o en la funcionalidad o en la praxis de la iglesia. John Knox, un reformador escocés, cuando recibió el llamamiento para predicar el Evangelio, escuchen, hermanos, se arrodilló, se echó a llorar y se fue a su cuarto. Su semblante y su conducta a partir de ese momento hasta el día en que tuvo que hacer su presentación en un lugar público de predicación, expresó su aflicción y la preocupación de su corazón. Martyn Lloyd-Jones, el gran predicador británico del siglo XX, escribió que la enseñanza de la palabra es una tarea tan aterradora que un hombre santo se empequeñece ante ella. Solo este sentimiento abrumador de ser llamado y de compulsión debe guiar a alguien
a predicar. Esto no lo entendían los falsos maestros de la iglesia allí en Éfeso. Esto que acabo de señalar no lo entendían aquellos algunos que Pablo mandó a Timoteo detenerlos, mandarlos para que no enseñaran falsa doctrina, para que no enseñaran fábulas, para que no enseñaran genealogías interminables, porque esas cosas acarrean disputas, dice él, más bien que edificación que es por fe. Ahora, para concluir, ¿por qué debemos defender la sana doctrina con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué debemos ser celosos al igual que Pablo, rogando a Timoteo que se quedara en Éfeso para mandar a estos falsos? ¿Por qué debemos tener la misma actitud? ¿Por qué debemos de velar para que eso se mantenga en la congregación? Por eso es que a los pastores también se les llama episcopos. Por eso es que a los pastores también se les llama sobreveedores, vigilantes de la grey, para proteger en ese aspecto de falsas doctrinas a nuestros hermanos. Hermanos, contestamos la pregunta, ¿por qué debemos defender la sana doctrina con todas nuestras fuerzas? Porque solo ella es la que puede producir piedad, verdadera piedad en una iglesia. Es porque solo a través de ella va a producir amor, porque solo a través de ella Dios va a convertir a las personas, va a manifestar su amor hacia nosotros y nosotros vamos a manifestar el amor hacia nuestros hermanos. Por tanto, vamos a tener un corazón transformado, un corazón limpio, tendremos buena conciencia y tendremos una fe no fingida. Y si no hemos logrado esto aún, ¿a qué me refiero? A vivir conforme a lo que enseñamos. Debemos entonces, hermanos, evaluarnos, seguir orando al Señor para finalmente mostrar vidas transformadas por el poder de su evangelio. No olvidemos, hermanos, el propósito de la exposición de esta carta. Lo dije en la primera parte, en la introducción. Hermanos, todo lo que estamos enseñando siempre desde el púlpito es para que la iglesia se autoexamine, se autoevalúe. Si tú criticas a los que tienen falsas enseñanzas, si tú criticas a los que tienen falsas doctrinas, debieras analizarte a ti mismo, hermano, por lo que te voy a decir a continuación. Porque si bien es cierto tú puedes tener buena doctrina, si bien es cierto tú puedes tener una buena teología, si bien es cierto tú puedes pertenecer a una iglesia donde hay una doctrina correcta, ¿por qué no das fruto? ¿Por qué no has adornado tu vida con la teología o con la doctrina que has abrazado? Por tanto, es igual de desagradable a los ojos de Dios, como lo señala Santiago capítulo 2. Muéstrame tu fe con tus obras. Porque si tienes fe, me dices que tienes fe y no acompañas eso con obras de piedad, con obras de buena conciencia, con obras de un corazón limpio, etc., entonces tu fe es muerta y puede ser una fe de los demonios. Les recuerdo que las palabras claves en esta epístola es la doctrina o enseñanza y piedad, el vivir cerca de Dios, el vivir con una relación fluida con Dios, una vida temerosa delante del Señor. Todo eso involucra la palabrita piedad. Por tanto, la doctrina bíblica en una iglesia debe ser el vehículo que nos lleva a la manifestación de la piedad. Como dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hermanos, en la iglesia debemos tener mucha paciencia con nuestros hermanos. Lo repito, en la iglesia
debemos tener mucha paciencia con nuestros hermanos. Pero agrego algo más. No solo nosotros tenemos que tener mucha paciencia con los hermanos, sino también ustedes, hermanos, con nosotros, sus pastores, porque todos estamos en el desarrollo progresivo de la santificación. Entonces debemos ser pacientes. Nos cuesta. Quisiéramos que el hermano fulano cambiara. Quisiéramos que el hermano sutano fuera de otra manera. Pero tú, querido hermano, tienes luchas también. Tienes batallas también. Luchas con tus pecados personales que probablemente ese hermano que señalas no los tiene. Muchas veces tenemos gente en las congregaciones que dice, esto está mal, todo aquello es malo. Pero si el Señor permitiera analizar nuestras propias vidas, hermanos, todos carecemos y tenemos que comenzar a madurar, comenzar a crecer en la gracia y en la piedad, en la teología o en la ortodoxia y en la ortopraxis, en todo lo que es Biblia, en todo lo que es sana doctrina, pero al mismo tiempo reflejar eso, como dice también Tito, adornando la doctrina. Y para eso estamos continuamente exhortándonos, llevando la palabra del Señor, animándonos unos a otros, corrigiendo lo defectuoso, animando al hermano. Pero una de las grandes bendiciones que por ahora tenemos en la congregación es que ya por lo menos por la gracia de Dios hemos abrazado la buena doctrina. ¿Qué tenemos que hacer ahora como congregación? Reflejar eso, manifestar eso. Todos, idealmente, todos los integrantes de la congregación, vivir vidas transformadas, acorde a esa buena doctrina, conforme a esa buena teología que hemos profesado y que hemos enseñado a través de los años. Hay un principio en la Biblia que dice, al que mucho se le da, mucho también se le demandará. Si a nosotros Dios nos ha dado su palabra, también nos va a exigir una conducta, una ética cristiana conforme a esa doctrina correcta que hemos abrazado. Que el Señor nos anime, que el Señor nos conforte a tener esta misma pasión, este mismo cuidado y esta misma protección por la sana doctrina de nuestra iglesia y rechazar enérgicamente cualquier falsa doctrina, porque eso no nace de un amor genuino, ni un corazón limpio, ni de buena conciencia, ni de fe no fingida. Porque si damos rienda suelta a eso, mucha gente se va a desviar y se va a apartar a vana palabrería, como sucedió con estos, que queriendo ser maestros de la ley, que no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. El Señor nos permita ser una iglesia para la gloria de su nombre. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y fidelidad hacia todos nosotros, que nos has bendecido con la salvación y nos has bendecido también con la sana palabra, con la doctrina bendita que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo qué hacemos con los falsos maestros, cómo tratamos la falsa enseñanza. Estamos entendiendo, estamos comprendiendo poco a poco cuál debe ser nuestra actitud frente a toda esta realidad que muchas veces se puede manifestar en una iglesia, porque así tú lo has señalado también en tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros, los pastores, de cualquier lugar que puedan estar mirando. Ayúdanos, por favor, a nosotros a modelar la palabra que predicamos, a ser consecuentes con lo que predicamos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles a ti y a ser fieles también, Señor, mantener una buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida delante de ti y delante también de nuestros hermanos. A ti la gloria, Señor, y muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.